Hola segundo medio, ¿extrañaba mi voz? Yo tampoco. Si hay una cosa que he aprendido haciendo estos videos es que odio el cómo me escucho. Recuerden que en las primeras clases estábamos haciendo un repaso de algunos contenidos del año anterior, como el tipo de narrador, tipo de personajes y tipos de ambientes narrativos. Pues bien, en esta clase abordaremos unos conceptos nuevos que son el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Objetivos. Deben escribirlos también en sus bitácoras, muchachos, o en sus cuadernos. Dice que en esta clase van a conocer e identificar los contenidos vinculados al concepto de tiempo narrativo de la historia y tiempo narrativo del relato. ¿Cómo lo van a identificar? A través de algunos vídeos. Ok, en el género narrativo, chicos, también entra en juego el factor del tiempo narrativo. Dice que en toda ficción narrativa el tratamiento del tiempo se da por partida doble. Por un lado está presente el tiempo de la historia que se narra y por otro el tiempo del relato. Ambos son conceptos afines y trabajan juntos para proporcionar a la estructura de la narración elementos que la singularizarán respecto de otras historias. ¿Captaron la onda? Es decir, que tanto el tiempo de la historia y el tiempo del relato se complementan. Son un equipo que trabaja juntos, como Batman y Robin, como Pikachu y Ash Ketchum del pueblo Paleta, o como la educación en Chile y el lucro. Entonces, operan en conjunto para hacer más atractiva una historia o fragmentos de acción de la historia. Ya lo van a entender mejor. Bien, llegamos al concepto de tiempo de la historia. ¿Qué es esto? Dice que es el tiempo en que transcurren los hechos de la historia. Por ejemplo, el tiempo de la historia de la novela El Lazarillo de Tormes corresponde a entre 25 y 40 años, que es la edad aproximada del narrador que cuenta su vida. Pero como imagino que no conocen bien esta clásica novela, miren el siguiente vídeo. Se acordarán que las siguientes imágenes corresponden a la película del libro El ciclo del hombre lobo de Stephen King que leímos el año anterior. Pues bien, si hace memoria, entonces el tiempo de la historia o el tiempo en que transcurren los hechos de la historia son exactamente 12 meses. Recuerden que cada capítulo era un mes y empezaba la historia en enero y terminaba en diciembre. O tenemos este otro ejemplo. Recordarán estas imágenes que son del libro Dador de Recuerdos. El tiempo en que transcurren los hechos o el tiempo de la historia es aproximadamente, podríamos decir, entre 6 meses a un año, que es desde que Jonas realiza la ceremonia donde le dan el rol de receptor de memorias, luego lo entrena al anciano llamado Dador y finalmente se fuga de aquella sociedad distópica. Entre todo esto más o menos pasa medio año o un año. ¿Se entendió? ¡Oh no! Bacán, entonces la idea es que ustedes logren visualizar el siguiente video y logren identificar cuál es el tiempo de la historia. Me llamo Violeta Parra, para que me enseñen a cantar. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser... Poeta, cantante y autora, tejedora, recopiladora, artista plástica. Aquí le presentaremos a la chilena Violeta Parra. Como un Fuertes aplausos. frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va a enredar. Usted llegó a mostrar su trabajo plástico en el Museo del Louvre. ¿Y los críticos y el público de París las valoraron bien? Très bien. Como el mujito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Ya, camine. El que busca siempre encuentra. Imagínese la Universidad del Folclore en esta carpa. La creación es un pájaro sin plan de vuelo, que jamás volará en línea recta. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Pero
No se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No, no se preocupe si yo puedo decir mi edad. Qué bien. ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Como el mojito en la piedra y ahí sí, sí, sí. Ay, Violeta Parra. No sé a ustedes, pero a mí me encanta esta mujer. ¿Nani? ¿Identificaron el tiempo de la historia? Muy bien, claro, si Violeta vivió 49 años y la película la muestra desde que tenía como 5 años aproximadamente, el tiempo que transcurre en la película son 44 años por ahí. Porque la historia llega hasta que la cantautora chilena se suicida, lamentablemente, una lástima. Avancemos. El segundo concepto es el tiempo del relato, distinto al tiempo de la historia. Corresponde a la disposición de los acontecimientos desde una perspectiva estética, la que rompe la secuencialidad cronológica del relato. Esta disposición puede tomar tres formas que se llaman ab ovo, in media res o in extrema res. Antes de explicar las tres formas, tienen que entender que cada una de ellas cumple una función estética. La estética es un concepto amplio que se aborda con mayor atención en tercero medio, pero en palabras simples la estética tiene que ver con la belleza. Son los caminos que toma un artista para hacer de sus creaciones algo bello o algo distinto al resto. Es complejo porque la belleza es un concepto subjetivo, es distinto para todos. Ustedes desarrollan la estética, por ejemplo, cuando adornan sus fotos, cuando las suben al Insta y le van colocando filtros, las van aclarando, oscureciendo para cambiar su tono de piel o para tapar una espinilla que está a punto de reventar, etc. Y todo este manejo tiene que ver con la estética. Bien, cuando el tiempo del relato es ab ovo. Ab ovo es el tiempo lineal. Ab ovo es una palabra en latín y significa desde el huevo o desde el origen. Es la narración que sigue un orden cronológico, narra la sucesión de los hechos partiendo de una situación que puede considerarse el principio. Ejemplo, el hombre nace, estudia, en jornada escolar completa, sigue estudiando en la universidad, sale de la U a trabajar y a pagar la U, y muere, endeudado. Entonces, es el tiempo que no tiene ningún quiebre temporal. Veamos el siguiente ejemplo para que lo entiendan mejor. Mario Gómez, felicidades por su jubilación. 45 años como minero. ¿Ya hicieron el ultrasonido, Tórtolos? Es niño. Es niña. Mañana es mi día libre, pero quisiera trabajar. ¿Seguro? Señores, saluden al nuevo compañero de Bolivia. ¿Es la única entrada? La única entrada, la única salida. ¿Qué fue eso? Gracias a la vida. 31, 32, 33. Estamos todos. Sabemos cómo funciona esto. Llega el gobierno y no hace nada. Tenemos que suspender todos los esfuerzos de rescate. La probabilidad de hallarlos es del 1%. Los 33. Bien, el tiempo del relato en esta película es ab ovo. La acción empieza desde que los mineros entran a su lugar de trabajo, se quedan atrapados lamentablemente y luego los rescatan. Es decir, el tiempo de relato es lineal. No hay un quiebre temporal dentro de la historia. Acá tenemos un ejemplo escrito. Dice: quien quiera escribir la historia de su vida deberá empezar necesariamente por el principio, aunque él mismo sea el protagonista. Nací en Blunderstone, condado de Suffolk, fui hijo póstumo, y así comienza la historia, desde el origen, desde el principio, lineal. El segundo tiempo del relato se denomina in media res. In media res es la técnica narrativa que empieza el relato por el medio, cuando la acción ya se ha puesto en marcha. Es un recurso que resulta muy atractivo con los relatos cortos porque suele partir del incidente central, sitúa al lector en pleno conflicto y crea una cierta intriga.
O sea que el libro y la película parten por la mitad de la acción y en un momento dado se hace un retroceso en el tiempo y se retoma la acción desde el principio para volver en un momento a la mitad y luego llegar a su final. ¿Ustedes me entienden? En Deadpool ocurre esto. En ambas películas. En la 2, por ejemplo, empieza la acción desde que se suicida. Cosa que pasa como en la mitad de la película. Y luego vuelve al principio para explicar por qué se quiso matar. Veamos un poco esto para que lo puedan entender mejor. Yo también muero en esta. No hablo tacataca, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. Solo soy un instrumento del señor. Tengo manita, no tengo manita y tú te quedas sin tu armita. ¿Dónde está Deadpool? Aquí está Deadpool. A ver si el Capitán América puede hacer eso. Entonces debes comprender que la peli comienza in media res, más o menos por la mitad. Porque comienza cuando Deadpool se mata y luego vuelve la trama al principio para explicar por qué hace tal cosa. Esto crea una suerte de intriga o de ansiedad por parte del espectador de querer saber por qué hizo lo que hizo. Y ahí la peli se sigue desarrollando y entendemos que se quita la vida porque a su mujer la mata un desgraciado mala persona. Bien, vamos a leer un ejemplo escrito porque la idea es que entiendas cómo se redactan estos recursos narrativos y así puedas desarrollar las siguientes guías que contengan este concepto. Vamos a leer un fragmento de la enorme novela 100 años de soledad del gran Gabo. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas y así la novela parte de una escena en donde había un personaje frente a un pelotón de fusilamiento. Entonces siembra la duda en el lector, la intriga, se hace más interesante y eso tiene que ver con que el autor quiso darle ese efecto premeditadamente. Y por eso se habla de efecto estético. Buscaba generar algo novedoso con esa manera de empezar la novela. ¿A quién iban a fusilar? ¿Al coronel? No se sabe. Y de ahí la narración se devuelve al origen de la historia familiar de los Buendía y a explicar el origen del lugar llamado Macondo. Y finalmente tenemos el último concepto llamado el tiempo de relato in extrema res. Si uno empieza por el principio, el otro por la mitad, este empezará por genios, por el final. In extrema res son los relatos que comienzan a contarse por el final, por la escena final, o por el desenlace del conflicto, que es lo mismo. Pero no te cuenta todo el final, para dejar algo en suspenso. Crea un efecto también de intriga, de curiosidad, crea expectación. Eso es lo que busca esta forma estética de manejar el tiempo. Y luego vuelve la narración al principio hasta volver a llegar al final. Veamos el último ejemplo para identificar esto. Este video muestra el caso real de los psicópatas de Viña del Mar, cuando se estaban por ejecutar, y luego vuelve la acción al principio para saber capítulo a capítulo el por qué habían llegado al punto de la ejecución. Como dato anecdótico, fue el último caso de pena de muerte de Chile, Y el ejemplo escrito también del gran Gabo en otro libro, Crónica de una muerte anunciada, librazo, dice: el día en que le iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Ya sabemos desde el principio, esta es la primera frase del libro.
Sabemos desde un comienzo que van a matar a Santiago Nazar. ¿Lo matarán o no lo matarán? No se sabe. Después se devuelve entonces la historia para contarnos los hechos iniciales. Bien, espero que hayan captado la diferencia entre cada concepto y cómo es que se desarrollan en cada obra narrativa, porque los van a tener que ocupar en la próxima guía. ¡Woo! Estudiantes, no olvides suscribirte a Poelandia. Yo ahora los dejo porque tengo que ir a comprar pan para la 11. Nos vemos.